Bienvenidos a El Universal, estamos en una entrevista, pues tenemos aquí nada más y nada menos que a las cabezas de los que van a conducir este proceso electoral, que es el doctor Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, y a la magistrada Otálora Malasis, quien está con nosotros. Ambos nos van a acompañar en esta entrevista, junto con Ricardo Gómez, el editor de política. Yo soy Jorge Ramos, soy el coordinador general de información del Universal, y pues bueno, darles la bienvenida. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muchas gracias. Un sí. gusto estar aquí juntos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que para abrir boca, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes respecto del proceso electoral, que estamos ya a 20 días, hacíamos cuentas ahorita, y casi 19 horas de que empiece el proceso, de que sea el gran día? Bueno, yo diría que las preocupaciones han ido cambiando con el paso del tiempo. Hace 3 meses probablemente el principal desafío que encontrábamos desde el punto de vista de la administración electoral, digamos lo que le toca al INE como organizador de la elección, tenía que ver con, digamos, la capacidad de convocatoria para que millones de ciudadanos se apropiaran de la elección. No es eufemístico decir que en México el INE organiza las elecciones, pero quien hace las elecciones son las y los ciudadanos, no solamente como votantes, no solamente como electores, sino también como funcionarios de casilla. Esta es una elección que por sus dimensiones es la más grande de la historia, no solo por el número de potenciales electores, sino también por el número de quienes se tendrán que cumplir el rol de ser funcionarios de casilla, es decir, de recibir y contar los votos de sus vecinos. Estamos hablando de alrededor de 1.400.000 ciudadanas y ciudadanos que contrastan con el millón que necesitamos hace 6 años. Y en un contexto de desafección con la política, de crisis, digamos, de confianza en las instituciones, de enojo social, vista la existencia de una serie de problemas estructurales que adolecen nuestra sociedad, pues nuestro principal desafío era: ¿lograremos o no convocar a esta ciudadanía? Y las cifras que hoy tenemos son cifras muy buenas. El proceso electoral avanza y avanza bien. Luego de la primera etapa de capacitación, como la llamamos, que es pues, el haber visitado a 12 millones de ciudadanos en sus domicilios, tratar de convencerlos para que, comillas, jalaran con el INE, pues nos encontramos con que más de 2.760.000 ciudadanas y ciudadanos no solamente aceptaron ser funcionarios de casilla, no solamente resultaron aptos legalmente, sino además tuvieron su primer curso de capacitación. Y esa es la base con la que vamos y estamos hoy desplegando la segunda etapa de capacitación. Estamos poco más allá de la mitad de esta segunda etapa y ya hemos realizado más de 1.250.000 notificaciones, es decir, es gente que ya sabe que va a cumplir el rol de presidente, secretarios o escrutadores, y ya capacitamos a más de 1.050.000 de ellos. Esto es ya con ese rol específico, es decir, la gente está participando, se está apropiando de la elección, faltan 20 días para la jornada electoral y seguramente tendremos de manera abundante las y los ciudadanos, el compromiso de las y los ciudadanos que necesitamos para ese día. Hoy las preocupaciones están en otros lados, me diría. La preocupación hoy es pues, que cierre bien esta tensa, digamos así, campaña electoral, digamos, estar muy atentos a cualquier ilícito para poder tener una capacidad de reacción lo más rápida posible, tanto en nuestras investigaciones como eventualmente, y que eventualmente implican sanciones, como en aquellas que nosotros investigamos y le turnamos al Tribunal Electoral a través de su sala especializada. En fin, yo creo que está más bien en cerrar bien lo que ha sido un buen desarrollo del propio proceso electoral, por lo menos por lo que hace al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sí, y yo diría desde el punto de vista del Tribunal Electoral como juez electoral, primero decir que inquietudes o retos de aquí a la jornada electoral no tenemos muchas, porque estamos viendo que el Instituto Nacional Electoral está llevando perfectamente bien el proceso. Entonces no vemos desde nuestra perspectiva y desde donde estamos alguna inquietud. Claro, viene a sumarse aquí a partir de la próxima semana el Mundial de Fútbol y habrá que seguir siendo muy vigilantes de todo este proceso electoral. Tenemos algunas impugnaciones que todavía podrán impactar en el día de la jornada, pero más en cuanto a cómo contar algunos temas de votos, las vamos a resolver rápidamente para que el INE pueda, en consecuencia de la decisión que tomamos, actuar.
Entonces, inquietud, digamos, previa a la jornada electoral no la tenemos. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral llevará perfecto todo lo que es la parte de la organización y toda la parte de la jornada electoral. La inquietud será más para el 2 de julio, en donde el país, 30 entidades federativas y en el ámbito federal, estará dividido entre perdedores y ganadores. Y por ende, cómo la parte perdedora reaccionará tanto, pero estoy hablando desde presidencias municipales, congresos locales, gobernaturas, diputados, senadores, esa parte que tiene que actuar en orden y en paz, y la parte ganadora que tampoco puede actuar en una arrogancia de la ganancia. Entonces, serán más los retos de ver cómo se comportan los actores políticos, que estaremos listos para absolutamente todas las impugnaciones, tanto a nivel local como federal, obviamente. Mencionan dos elementos. Bueno, me gustaría hacer la pregunta, menciona, magistrada, el asunto del Mundial. Nuestro calendario electoral, pues así está, coincide con unas fechas en las que el deporte se vuelve un centro de atención, no solo de los mexicanos, del mundo también. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué tanto les preocupa que la gente desmotive incluso para ir a votar, o que pierda la atención, el interés social de estar en la urna? Es una pregunta. Y la otra, que va de la mano de la pregunta de Jorge, de las preocupaciones. Hemos visto en los últimos meses asesinatos de candidatos, de políticos, de incluso suplentes, no necesariamente un titular de alguna candidatura, que ha estado también en el centro de la atención. ¿Qué lectura le dan a este fenómeno y qué tanto nos puede llevar a una franja ya de un límite que sí preocupe y que ponga en riesgo la elección? Bueno, yo voy a citar, si me permites, Janine, te voy a citar a ti hace unos días y voy a hacer pública, digamos así, parte de las reflexiones que hemos compartido como titulares de los dos órganos electorales. Hace unos días, y perdón la infidencia, Janine contaba que, le decía a Janine, bueno, falta un mes para la elección, pero bueno, empieza el Mundial en 15 días, entonces la atención se va a distraer un poco de lo electoral y eso nos va a dar aire. Y Janine me decía con justa razón, cuidado, cuando se distrae la atención es cuando más atentos tenemos que estar. No vaya a ser que a alguien se le ocurra aprovechar esos momentos de distracción para, pues digamos así, complicar la vida de los órganos electorales. Más allá de la anécdota, creo que es muy cierta, creo que en el sentido, o lo que yo rescato es, creo que como nunca de aquí a la jornada electoral tenemos que estar atentos para lo que se ha venido construyendo de manera adecuada, termine bien. Creo que tenemos unos días para poder hacer de la jornada electoral una jornada que sea tan explicada que resulte en el mejor de los sentidos, en un sentido democrático, hasta aburrida. Déjame decir a qué me refiero. No lo va a ser, ya lo sabemos, pero en la medida en la que logremos las y los ciudadanos saber qué va a pasar a lo largo de la jornada. Evidentemente hoy no se pueden saber los resultados, pero sí lograr asimilar que a las 8 se van a abrir las casillas, que hacia mediodía va a haber un anuncio del Instituto Nacional Electoral informando cuántas casillas se instalaron, si se instalaron con los ciudadanos que fueron seleccionados, si hay algún incidente, cómo se resolvieron esos incidentes, de qué tipo se trata, etcétera. Si sabemos que a las 8 de la noche va a haber otro anuncio señalando que se cerraron ya todas las casillas en la elección federal, es decir, y sobre todo en esas horas clave en donde, digamos, desde el cierre de las casillas hasta que haya los anuncios oficiales, por parte del INE, por un lado, por parte de los organismos públicos locales, en donde hay elecciones de gobernador, en aquellos estados donde hay elecciones de gobernador, de cuáles van a ser los resultados del conteo rápido, saber que desde las 8 los PREPs van a estar funcionando, saber que los PREPs no arrojan tendencias, es decir, vacunarnos desde ahora frente a esas ideas, esas noticias que se difunden en el sentido de que vamos a ver las tendencias del PREP, que el ciudadano sepa, el PREP no da tendencias, por lo tanto, cuando oiga eso lograr generar ese contexto creo que es muy importante. Y por supuesto no bajar la guardia. Y esto tiene que ver con el tema de la violencia. El tema de la violencia, desde mi punto de vista, el problema que hemos tenido es que la violencia ha estado ahí, el contexto de violencia ha estado ahí. Y las elecciones
no es que la hayan detonado, sino que inevitablemente se han insertado en ese clima. Los llamados de Jeanine particularmente, que hemos acompañado desde el INE, han sido muy claros. Es decir, cuando la violencia que es la antítesis de la democracia desborda y contamina un proceso electoral, perdemos todos. Yo creo que hay un dato que es importante señalar. Me da la impresión, y esto no lo digo yo, lo dijo Kofi Annan en una visita hace unas semanas a nuestro país, que la preocupación por la violencia es una preocupación compartida y no ha habido afortunadamente una utilización política de la violencia dentro del proceso electoral. Las cifras que hoy tenemos son cifras nada halagüeñas. Un solo candidato que sea víctima de la violencia es ya de por sí lamentable. Andamos en 38, ¿no? Algo así, ¿no? En términos de candidatos, las cifras que hemos conjuntado en el despliegue territorial que nosotros tenemos junto con las instancias de seguridad a nivel federal es que tenemos hasta el momento 19 candidatos, candidatas, precandidatas que han sido victimados, digámoslo así, en condiciones de violencia. Todos han sido candidatos de algún cargo de elección local, diputados locales, regidores, alcaldes. No ha ocurrido esto, digamos, respecto de un solo partido político. Han sido 6 candidatos de 6 de los 9 partidos políticos. No está circunscrita en un solo espacio, aunque Guerrero pues, es una zona muy complicada para la recreación de la vida y el avance de las elecciones. Es decir, pero esos datos deben alarmarnos como un llamado que hemos venido haciendo de frenar el punto. Lo último, para que Jeanine ha sido muy enfática en este punto y creo que es importante escucharla, lo último que yo diría es que por lo que tiene que ver a la organización del proceso electoral, la violencia no ha sido un impedimento, estamos avanzando en todo el país en la instalación de las casillas. Hay algunos municipios en donde más bien por problemas que tienen que ver con gobierno comunitario, usos y costumbres, etcétera, estamos en negociación con esas autoridades para poder instalar casillas y que permita cerca y que puedan ser los espacios donde pueda salir a votar, pero la elección no está en riesgo por la violencia. Sí hay que tener cuidado de que la violencia no se nos desborde y como ha venido diciendo Jeanine, y seguramente lo dirá mejor que yo, ahora pues no contamine la elección y el proceso democrático, ¿no? Presidenta. Sí, a ver, primero yo no tengo temor de que con motivo del Mundial la gente ya no vaya a votar. Yo creo que en efecto a todo mundo va a traer un poco de oxigenación el estar viendo los partidos y la temática que trae el Mundial. Como nos elimina. Pero, bueno, si no haré pronunciamiento. Pero tenemos una sociedad ya muy politizada, con una gran madurez política, un gran nivel de conciencia de la necesidad de participar políticamente. O sea, el ciudadano ya sabe que su voto sí cuenta, sí vale. Entonces, yo no tengo inquietud alguna de que la gente no salga a votar por causa del Mundial, por una desmotivación de que digan, bueno, ya, voy a ver mejor el partido y no salgo en todo el día. Me parece que eso no va a suceder y no es algo que por lo menos desde nuestra tribuna, el tribunal, no lo tenemos como inquietud. Sí, el estar atentos como autoridades en ese periodo de 15 días, en seguir vigilando, que es la función que tenemos, incluyendo también a la FEPADE, de que es cómo se sigue desarrollando el proceso y que se lleve a cabo de manera ordenada y legal, sobre todo. En el tema de la violencia, creo que hay que, en efecto, diferenciarse. Es cierto que México vive en un clima de violencia desde hace años. Los procesos electorales siempre han tendido a atizar este fenómeno de violencia. Dirán, este proceso han habido muchos asesinatos políticos, sí. Creo como pero nunca antes, ¿no? habíamos tenido un proceso tan numeroso, tampoco. Y que también hay que ver, o sea, son procesos en 30 entidades federativas del país, más elecciones federales. Pero, como bien lo decía Lorenzo, es cierto que la violencia se ubica sobre todo a nivel local. Nunca tuvimos 30 estados simultáneamente en proceso electoral. Entonces, quizá la violencia, que si hubieran sido 3 estados, hubieran sido, no sé, 5 o 7 asesinatos, ahorita se vuelve, por la diversidad de estados, cifras más importantes, que quizá para que los ciudadanos no vean esto como un motivo de temor el domingo de salir a votar, ya no el fútbol, sino la violencia
a nivel de localidades es ubicarla dentro de este gran contexto electoral, por una parte. Otra, que no estoy justificando el asesinato de actores políticos, pero hacer muy claramente esta diferenciación entre la violencia política y lo que podría ser la violencia institucional. Cuando ya hubiesen actos de violencia hacia autoridades electorales que pondrían realmente ya en riesgo el que se lleve a cabo la jornada electoral, con la relevancia de que de todos modos se tiene que investigar, sea quien sea la víctima, las razones y ubicar con los autores, obviamente, de esta violencia, y que las autoridades asuman el papel de frenarla dentro de todo lo posible. ¿Hay alguna alerta que hayan recibido de parte de las autoridades encargadas de seguridad en el país que les digan, ojo, en esta entidad, en este municipio? ¿Han recibido esas alertas? Mira, nosotros no es algo nuevo. Nosotros tenemos, digamos así, como autoridad electoral, un despliegue administrativo, un despliegue territorial vastísimo. De hecho, la primera etapa de capacitación a la que hacía referencia pues, es el trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano luego del censo, ¿no? Y esto ha implicado pues, tener un conocimiento del terreno. Nosotros no generamos información de inteligencia, no generamos información de seguridad, nuestra función es una función electoral, pero desde 2015, al menos, ha habido una relación de parte del INE muy bien aceitada y de carácter permanente con las instancias de seguridad. En esto hemos sido muy enfáticos. Las autoridades electorales no somos responsables de las condiciones de seguridad ni de candidatos, ni mucho menos de la población, pero por supuesto nos vamos a afectar de las condiciones de inseguridad, no solo en el trabajo eventualmente electoral, insisto que no se ha detenido por esta causa, sino también, pues digámoslo así, en el desarrollo mismo de la elección. Y tenemos muy claro que brotes de violencia pueden ser incluso inhibidores en la participación ciudadana. Lo que quiero subrayar es que, a pesar de que la responsabilidad de las condiciones de paz pública y de seguridad que tiene que tener un proceso electoral y particularmente el día de la elección, no es responsabilidad nuestra, sí estamos convencidos que la construcción de ese contexto pasa por una coordinación y una colaboración en nuestros respectivos ámbitos de competencia muy estrecha, muy cercana, muy bien aceitada, como decía, con las instancias de seguridad. Con las instancias de seguridad federales y locales, y así hemos venido trabajando. La colaboración con las instancias federales ha sido muy clara, con el secretario de Gobernación como cabeza del Gabinete de Seguridad, pero también con otras instancias de seguridad del Estado mexicano, incluso las Fuerzas Armadas, se han venido desarrollando, digámoslo así, protocolos para que nos permitirán no solamente generar una inhibición de cualquier brote de violencia, sino poder actuar coordinadamente en caso de que esto ocurra. La idea no es, déjenme utilizar esta expresión, digamos que las fuerzas públicas estén patrullando el día de la jornada electoral, sino que en todo caso exista una presencia contenida y en todo caso una reacción muy rápida que permita, insisto, que las condiciones de paz pública ocurran durante el día de la jornada electoral y sea como está llamada a ser una elección tan grande como esta, una enorme fiesta democrática. Sí, no se trata de militarizar las urnas. Exactamente. Y yo aquí sí quisiera nada más insistir en que así como llevamos años diciendo el voto tiene que ser libre, la gente tiene que salir a votar, no vender el voto, votar en conciencia, en lo que uno piensa, yo creo que también ahora, por la propia evolución que ha tenido México, es hora de decirle a los ciudadanos que no puede ser el crimen el que decida si van o no van a votar. Y el ejercicio de este derecho político que tanto ha costado en México construirlo, fortalecerlo, ejercerlo, es salgan a votar. O sea, salgan a votar. Al contrario, es la mejor respuesta finalmente y la más fuerte, me parece. Esto que dice Janine es básico. Ojalá, era un contexto distinto, de violencia distinta. En 1994, por los hechos de violencia que se insertaron en la política, vuelvo a insistir, no era una violencia criminal como la que aqueja la sociedad mexicana hoy, pero tuvimos en aquel entonces la elección más copiosa en términos de votos de la historia y muchos recordarán, interpretaron ese hecho como una manera en la que los ciudadanos con el voto le dijeron no a la violencia.
Creo que como sociedad también tenemos una oportunidad magnífica, siguiendo lo que Yanina acaba de señalar, en el sentido que el voto es una manera de decir, de refrendar nuestro compromiso democrático, pero también de decir que hay una apuesta para que sea esa que es la ruta pacífica y resolución de nuestras diferencias y de regresión de nuestra pluralidad, la que con nuestro voto estamos sosteniendo, respaldando, ¿no? Sí, sucedió hace varios años cuando asesinaron al candidato a la gobernatura de Tamaulipas. A unos días de la jornada electoral, todo el mundo pensó que la gente no iba a salir a votar. Y la gente salió masivamente a votar justamente en respuesta, y eso creo que es algo que tenemos que tener todos muy, muy consciente. Claro. Este fenómeno registrado en otras elecciones del abstencionismo, que tiene que ver con esto, que está aparejado, ¿cómo lo están ustedes previendo? Que tenga presencia marcada. Hace unos años estaba muy presente este fenómeno del anulismo, ¿no? De anula tu voto, sí ve a la casilla, pero registra tu enojo anulando el voto. Ahora no lo vemos tan fuerte. ¿Qué lectura le dan a estos dos fenómenos? Uno, extinción del voto anulista, y dos, este asunto del abstencionismo también insertado en las elecciones. Pues yo creo que tanto uno como otro, que ya no pienso, y aquí lo diría Lorenzo mejor que yo, cuáles son las perspectivas en cuanto a tasa de participación de la ciudadanía, pero yo creo que el hecho de que disminuye el abstencionismo, no estemos presenciando esa política de ve y anula tu voto o no ir a votar, me parece que es justamente, o sea, la sociedad mexicana ya es otra incluso de 2012 para hoy. En 6 años ha habido una evolución muy marcada de la sociedad y lo estamos viendo sobre todo en estos tiempos. Entonces ya es una sociedad consciente y participativa. Creo que son esencialmente esos dos temas, y una sociedad que quiere que se escuche su voz, por ende su voto, y que quiere participar políticamente. Entonces creo que ni anular votos ni abstenerse, es salir a votar y votar en conciencia a favor no de un voto nulo, sino de algún candidato. No, yo coincido con lo que dice Janine, subrayando un dato curioso. Cada vez que presenciamos en el pasado estas campañas anulacionistas, estos llamados a anular el voto como una manera de protesta contra la política y las ofertas que los partidos hacían, han ocurrido no en elecciones presidenciales, lo cual, por cierto, es un dato. Tal parecería que es más una campaña enfocada hacia el Congreso y el desprestigio del Congreso. O dicho en otras palabras, perdón, aquí me está saliendo la vena académica, tal parecería que hasta hay un presidencialismo mental inserto en los anulacionistas. Cuando piden que se anule el voto es cuando se vota por el Parlamento y no por el presidente. Dicho eso, yo creo que una elección, hoy no lo estamos viendo, efectivamente no hay un fenómeno de llamado a anular el voto, todo lo contrario. Me da la impresión de que pues, el estado de ánimo de la propia sociedad está más bien trayendo como consecuencia, digamos, una lógica de involucramiento que estamos viendo incluso en los jóvenes. Sí. Un dato interesante, digamos, con los datos que hoy podemos, por supuesto no se trata de hacer futurismo, habrá que ver, y en la noche el primer dato del conteo rápido que daremos a conocer será justamente el rango de votación en el que se ubica la participación, o el rango en el que se ubica la participación ciudadana en las urnas. Pero estamos teniendo, por ejemplo, de estos funcionarios de casilla, en el listado nominal, el componente millennial, los chicos de 18 a 34 años son el 40%. Y de los que han aceptado ser funcionarios de casilla tenemos el 45%. Es decir, incluso en los mismos jóvenes hay una lógica, una efervescencia, digámoslo así, de participación. Dicho eso, si la tendencia de participación que hemos tenido en las últimas 3 elecciones presidenciales, 2000, 2006, 2012, se mantiene, que es una tendencia a la alza, estaríamos teniendo, insisto, si se mantiene, una participación del orden de 67%. Nosotros hoy estamos esperando una participación, no como meta que queramos fijarnos, pero es muy probable que tengamos una participación que ronde el 70%. No se están viendo estos fenómenos, digamos, anulacionistas. Y por otro lado también hay otro hecho que mencionaba Yanina hace un momento. Estamos ante la elección más grande de la historia por el número de cargos en disputa. Nunca había habido una disputa por el poder político tan grande como la que existe hoy. Y esto genera incentivos por todos lados. La elección presidencial tiene su atractivo,
las elecciones federales también tienen el propio, hay 9 elecciones de gobernador y jefe de gobierno, en fin, creo que hay un atractivo político en la elección misma, ¿no? Bastante interesante. Ahora, yo no sé, Ricardo, cómo veas, pero yo los veo muy imbricados, muy... se ve que se reúnen, platican. Totalmente. Sin embargo, teníamos la impresión, y tú me corregirás, pero sí parecía un matrimonio bien avenido. Es decir, andaban aventándose los sartenes. Esa impresión daba que así estaba el INE y el tribunal. ¿Sí estaban aventando los sartenes? Para nada. Para nada. No podríamos haber construido esta relación y esta complicidad en 48 horas. Así es. Definitivamente no sería posible. Es un buen matrimonio, no se construye en 48. No sé. Tampoco fue amor a primera vista, pero digamos, se va construyendo la relación. Un divorcio sin 48 horas. Pero... Yo creo que aquí diría lo que ya he dicho, estamos en esta dinámica que crea nuestro propio sistema electoral, de que un órgano, el Instituto Nacional Electoral o sus equivalentes, los soples a nivel local además, toma las decisiones de todo lo referente a la organización, a la regulación de las elecciones, y los propios partidos políticos o candidatos independientes impugnan lo que decide el Instituto Nacional con nosotros, con el Tribunal Local Electoral. Así está el sistema, así está hecho. Y nosotros resolvemos, ya sea confirmar, modificar o revocar. Y hace poco Lorenzo y yo estábamos haciendo el recuento de cuántos acuerdos trascendentales el tribunal ha confirmado. Calendarios electorales, conteo rápido, en fin, ha habido otros. Ha habido otros en los que, y no hemos salido a medios a decirlo, hemos revocado escrutinio y cómputo, y nos hemos reunido y hemos estado teniendo reuniones para ver, bueno, cómo podemos ver que los votos se cuenten rápidamente el domingo en la noche, que jurídicamente, administrativamente sea viable y jurídicamente sea viable también. Ya hay un conteo rápido, ya, o sea, es ir caminando y ir trabajando con una legislación que no facilita en muchos casos en nada las cosas. Lorenzo y yo tenemos diálogo, lo tenemos también entre integrantes del Tribunal Electoral y consejeros del propio Instituto Nacional. Entonces, no es una relación construida de unas horas para atrás. No, sin duda. La venimos... Yo diría una cosa, digamos, complementando lo que decía Yanin. Hay una natural tensión entre el INE y el Tribunal Electoral en el propio diseño de la ley. Tomen en cuenta una cosa. Solamente hay un acto, una decisión, digámoslo así, o un ámbito de responsabilidad del INE, solo uno, que por ley tiene que implicar una especie de cambio de estafeta o de turno de estafeta al Tribunal Electoral. Solo uno. Y es lo que tiene que ver con la elección presidencial. El INE despliega la jornada electoral, se computan, se escrutan los votos en las casillas. 3 días después de la elección, el miércoles, comienzan los votos distritales. Se agregan pues los votos registrados en las actas, se hacen los recuentos que se tengan que hacer, en fin. Y el domingo siguiente a la elección, en este caso el domingo 8 de julio, se hacen la agregación estatal de los votos. Después de lo cual, nosotros le entregamos el expediente. Eso no es, o sea, está mandatado por ley, ese es el procedimiento. No hay modo de no hacerlo así. Le entregamos el expediente presidencial, o sea, de los votos, a nivel distrital, a la sala superior, y la sala superior es la que tiene que hacer el conteo de los votos presidenciales. El cómputo legal de los votos presidenciales no lo hace el INE, o lo hace en una primera instancia. El cómputo final, como lo define la ley, lo hace, haya o no impugnaciones, el tribunal. Es el tribunal el que califica la elección presidencial y es el tribunal el que entrega en consecuencia la constancia de presidente electo a quien haya obtenido la mayoría. Pero aparte de este procedimiento que está fijado en la ley, si nadie impugnara nada, el Tribunal Electoral no conocería ningún otro acto del INE. Es decir, los actos del INE serían terminales. Y esto lo enfatizo por esto que señalaba Yanin a propósito del diseño. Cuando el tribunal tiene que conocer y pronunciarse sobre una decisión del INE, con excepción de la presidencial que acabo de describir, es porque hay un litigio, es porque hay una inconformidad.
es porque alguien está impugnando la decisión del INE porque no está de acuerdo. Y el Tribunal Electoral tiene que discernir, que resolver en medio de una disputa contra el INE, de parte de algún actor político. Claro, que además tiene su componente político. Entonces, digamos, la tensión ahí está. Ahora sí que, dado que anda de moda las referencias beisbolísticas, aunque vamos al Mundial, ¿no? El índice de bateo del INE en el tribunal ha sido bastante bueno. Andamos sobre el 80% de resoluciones confirmadas. Otras se regresan para, digamos, continuar o modificar la decisión. Otras son simple y sencillamente revocadas. Y es natural que en un contexto tan politizado, los propios, y en donde las impugnaciones, eso no lo dice Janine, lo digo yo, las impugnaciones muchas veces tienen incluso un propósito político, una intencionalidad política, pues el resultado del tribunal, las sentencias del tribunal se lean, digámoslo así, con una perspectiva política. Entonces, le enmiendan la plana, le dan un coscorrón al INE o no. Ha habido momentos y decisiones polémicas, relevantes, que han sido objeto de escrutinio público, y que es natural, incluso en respecto en las que hay magistrados, hay consejeros que hacemos pronunciamientos públicos. Pero yo creo que eso es natural en una democracia. Yo creo que evidentemente hay una dosis de responsabilidad que corresponde a nosotros, y lo que hemos venido haciendo, que eso sí nos toca, es mantener un diálogo lo más fluido posible. Porque una cosa es que el tribunal resuelva cuando hay una controversia, que no lo coloca en una posición de superioridad jerárquica del INE, porque decir eso sería como pensar que la Corte es una superior jerárquica del Congreso, del Ejecutivo, y no lo es. Es un órgano de control respecto de la actuación del INE, control de legalidad, control de constitucionalidad, pero eso no implica que no estemos interactuando, que no tengamos que incluso mejorar los canales de diálogo. Eso siempre hay áreas de oportunidad, y esos canales de diálogo han sido muy provechosos. Janine mencionaba el caso del conteo rápido. Nosotros estábamos preocupados porque el conteo rápido pudiera salir a una hora oportuna, hacia las 11 de la noche, como ha venido ocurriendo, y generar con eso pues, información oficial que acote la especulación y la incertidumbre. Sin embargo, la ley pues, dice que las actas se llenan hasta el final de todos los escrutinios, y hoy tenemos muchas casillas en las que habrá 6 escrutinios, las 3 elecciones federales y las 3 locales. El Tribunal Electoral nos dijo, no muevan la ley, INE. Tenemos una preocupación de que eso genere incertidumbre. Y encontramos con este diálogo con el tribunal una solución por la cual, por un lado, vamos a tener un conteo rápido al filo de las 11 de la noche, los datos se van a tomar de un documento legal, que no es el acta, que se tiene que llenar hasta el final, pero sí una hoja de operaciones prevista, insisto, en la ley, y eso es un caso, yo digo, de éxito, de cómo el diálogo entre instituciones nos lleva a una solución que atiende la necesidad de información, por un lado, y por otro lado el cumplimiento estricto de la ley, ¿no? ¿Hubo diálogo previo para tener ese acuerdo, para usar este apartado que no estaba previsto y salir con esta alternativa? Sí, y hubo una serie de decisiones que vamos a ver en la casilla por primera vez, que fueron sugerencias del propio tribunal. Es más, lo digo con todas las letras, sugerencia de la magistrada presidenta. Como por ejemplo, el hecho de que hoy por primera vez las boletas al reverso van a tener un color uniforme. Antes se tenía el solo borde. La boleta presidencial ahora, cuando la doblen en la mampara y salgan, claramente tendrá un color uniforme café que identifica que es la boleta presidencial. Además va a haber un señalamiento en la mampara del color de la elección de que se trata, diciendo, ojo, este es café y aquí va la presidencial. Además va a haber un funcionario de casilla que va a estar atento, sugiriendo, oiga, cuidado, la café va allí, para minimizar el error. Entonces, eso es resultado de un diálogo venturoso con el tribunal. Sí, claro. Totalmente. Y creo que con este ejemplo justamente de las boletas es lo que da la conciencia de ambos órganos, finalmente, de que el resultado del proceso electoral en cuanto a que se lleve a bien la jornada electoral, se lleve a bien la calificación de todas las elecciones, es responsabilidad de los dos, o sea, tanto el INE como el Tribunal Electoral. O sea, digamos, hay solidez y estamos unidad. Totalmente conscientes de que es una responsabilidad conjunta, y lo hemos dicho tanto Lorenzo como yo en múltiples eventos. Si le va mal al INE, le va mal al tribunal; si le va mal al tribunal, le va mal al INE. Entonces, y por ende le va mal a México. No hay... Claro. Ahora, en este tema, la pregunta viene porque sí ha habido varios momentos de tensión
El último que yo recuerdo es lo del Bronco, que incluso en un hecho inusitado, el tribunal, algunos magistrados salen a dar una conferencia de prensa para hacer una revisión de lo que habían votado unas horas antes. Y ese tipo de situaciones creo que son las que mandan esa señal de que hay una especie de, no sé si llaman celo jurídico, de sus resoluciones son, digamos, hacen la tarea y ustedes se las rehacen y se las regresan. Entonces, creo que va en ese sentido la pregunta, ¿no? ¿Ustedes están conscientes de que este tipo de situaciones mandan señales de que hay una división, una especie de pugna entre ambas instancias jurídicas de la vital importancia para el país? A ver, yo aquí lo que asumiría como parte, digamos, es que en efecto, o sea, el INE decide algo, el tribunal decide otra cosa. Están los actores políticos, contentos, enojados, según de lo que se trata, pero está también toda la opinión pública, que empieza a opinar y a analizar las decisiones de ambas instituciones. Y esto empieza, obviamente, digamos, a calentar el ambiente. Lo ideal, lo asumo totalmente, sería que en este caso las instituciones se retraigan y digan, bueno, analicen mis decisiones y en el caso nuestro las sentencias hablan por sí mismas. Este caso que están citando salió dividida, muy dividida la votación en la sala superior, 4-3, o sea, y por un voto se perdió, pero es la democracia. Y entonces sí, nosotros una prudencia que tenemos definitivamente que tener y que aprender. Yo señalaría una cosa. La relación INE-tribunal en sus distintas facetas y momentos de evolución histórica data ya de 28 años. Es decir, incluso desde antes, pero bueno, ambos órganos, entonces la Comisión Federal Electoral antes de los 90 y el Tribunal de lo Contencioso Electoral dependían de gobernación de alguna manera. Hablemos de 90 para acá. La relación IFE-TRIFE en su momento, pues de ahí viene. En 28 años no ha habido una sola sentencia que no se haya acatado. Y eso es, digámoslo así, en términos de Estado de Derecho, lo primero que hay que poner sobre la mesa. Hay sentencias que revocan, hay sentencias que desde nuestro punto de vista INE eventualmente implican algún tipo de incomprensión y por lo tanto ha habido una discusión pública, incluso pronunciamientos públicos, sí las ha habido, pero tampoco es algo fuera del ordinario en una sociedad democrática. Probablemente los mensajes se tienen que cuidar, sí, pero eso es algo, mira, las sentencias, a mí me gusta decirlo así, las sentencias de democracia se acatan, pero se discuten, como las resoluciones del INE, sí que cuando quedan firmes se tienen que acatar, pero tienen que ser discutidas. Volteemos a los Estados Unidos. Hubo una sentencia muy polémica de la Suprema Corte de Justicia hace algunos años, una sentencia que abrió el dinero la posibilidad de que ingresaran dineros en cantidades ilimitadas a la contienda electoral, una sentencia que se conoce como el caso de Citizens United versus the Federal Electoral Commission, o sea, la autoridad electoral que fue impugnada por una organización de Ciudadanos Unidos, que en su momento implicó o conllevó una declaración pública del presidente Obama diciendo que era una sentencia que ponía en riesgo la democracia y que abría la puerta a una plutocracia. Declaraciones durísimas, que en su momento implicaron también una crítica al propio Obama. A ver, lo que quiero decir es que en democracia tenemos que acostumbrarnos a la discusión. Ahora, eso es una cosa. Entendemos también, y eso es una responsabilidad aquí sí de las autoridades, de ir construyendo un ambiente de certidumbre respecto a lo que viene. No está mal que nuestras decisiones se escruten, no está mal que nuestras decisiones se critiquen. Lo importante es, digámoslo así, por un lado, no romper el Estado de Derecho, y no ha habido y no va a haber nunca una sentencia del tribunal, guste o no al INE, que va a dejar de acatarse, por un lado. Y por otro lado, mira, yo creo que el hecho de ir construyendo una narrativa conjunta de que la elección va y va bien, de que las autoridades electorales estamos listas para enfrentar el desafío histórico que tenemos enfrente, pues es parte de una responsabilidad
digámoslo así, de la que nosotros como autoridades tenemos que hacernos cargo también, por supuesto. Digamos, la gente puede estar tranquila de que el INE y el tribunal están sólidos y unidos, digamos, en lo esencial de cara a la elección del próximo 9 de julio. Completamente seguros pueden estar de que somos dos instituciones fuertes, sólidas, responsables, listas y que además con una solidaridad y una visión en conjunto de que este proceso electoral tiene que ser todo un éxito para la ciudadanía, finalmente para México, y que eso es, el final del día, lo único que cuenta. Y yo completaría diciendo además uniformadas en un propósito específico, que es el que ha estado alimentando, insisto, con esta tensión natural que implica el diseño del sistema electoral, la construcción de una elección que no solamente aspiramos a que sea la elección más grande de la historia, porque eso ya lo sabemos que lo va a ser, sino también que sea la elección más escrutada, más vigilada, más fiscalizada y por ende la más libre de la historia. Creo que estamos construyendo las condiciones que han permitido, no se acaba esta historia, hay que estar atentos a, digamos, el tramo final, digamos, de las campañas y de la construcción del proceso electoral de cara a la jornada electoral, pues, de condiciones en las que el debate público, la información dentro de los límites que establece la propia ley, pues nos está permitiendo una elección que va a ser sin duda libre. Falta que los ciudadanos que están haciendo su tarea, que han estado a la altura del desafío histórico, asuman su rol como decisores y sobre todo asuman su rol como iguales. Es decir, las condiciones están puestas para que la elección cumpla esa función en la que el día de la elección todos, ricos, pobres, campesinos, obreros, profesores, empresarios, todos somos exactamente iguales. Nuestro voto pesa igual, nuestro voto tiene las mismas garantías de libertad y los órganos electorales estamos en nuestra lógica de garantizar que eso ocurra, ¿no? Presidenta, yo quisiera preguntarle, hay sectores en la sociedad que de repente hay suspicacia por las sesiones del tribunal que son de noche, son nocturnas. Hay casos muy delicados que se empiezan a sesionar 10 de la noche, los fallos llegan 12, 1 de la mañana. Y la pregunta va en ese sentido, ¿por qué no generar un ambiente de más certidumbre, de más confianza y hacer sesiones de día? La gente dice, claro, sesionaron de noche porque nos dieron, pues sí, en la madrugada nos dieron, caso también como los diputados suelen aprobar el presupuesto a las 2 de la mañana, 3, y ahí por ahí meten alguno que otro gol. En ese sentido, la pregunta es, ¿por qué no cambiar un poco esta dinámica para generar una percepción más positiva en la sociedad? A ver, yo aquí diría primero, el 95% de las sesiones son de día, son los miércoles, generalmente empezamos 12, 1 de la tarde. Han habido sesiones de noche, definitivamente sí las han habido. ¿Sí, por urgencia? Sí, que es lo que quería justamente explicar. A medida que van llegando los asuntos a la sala superior, se turnan a un magistrado ponente y se empieza a estudiar el expediente y, por ejemplo, me imagino que es el caso que tienen presente, el del Bronco, que se resolvió a medianoche. El PT también se resolvió la noche. Que ese sí, esa era una nueva integración, no sé, anterior, no sé cuáles fueron las razones. Aquí puedo decir que lo que era ya el último acto definitivo del Instituto Nacional Electoral en materia de ese registro llegó hasta el domingo al Tribunal Electoral y sabíamos de la urgencia porque estaba detenida la impresión de las boletas. Entonces, ustedes me dirán cuál era la diferencia un martes a las 11 de la mañana o un lunes tarde, sí la había finalmente, porque ya una vez que nosotros votamos, hay que preparar el proyecto, hay que notificarlo a todas las autoridades y esa es la razón por la que de manera excepcional en esta integración hemos salido a resolver asuntos de manera tardía en la noche, eso es. Y muy conscientes de que, vaya, aunque estén televisadas, lo mejor es de día.
y no mandar ese mensaje de que se resuelve en lo oscurito, que no es el caso, tienen una explicación, sí. Digamos, no hay madruguetes, pues. No, no hay madruguetes, en efecto. Fantasmas nocturnos. Es lo que ni en México ni se nos da andar sospechando de todo, ¿no? Sí. Y en lo electoral menos. Sí, menos. Pues este es un sistema electoral, a diferencia de los que que existen en otros países, basado en la desconfianza y construido para tratar de inocular la desconfianza. Hay otros países, si hiciéramos elecciones como hacen elecciones los británicos, no habría paz pública, al menos por lo que hace a las elecciones, a la cuestión electoral. Y tiene que ver un poco la pregunta en el sentido de, ya estamos a unos días de la elección, obviamente en algunos sectores hay desconfianza, hay un puntero. La pregunta va en dos sentidos. Uno, el fantasma del fraude. Está totalmente desterrado. Esa falta de confianza en las instituciones sigue permeando en algunos sectores. ¿Cómo van a responder los árbitros electorales de aquí al 1 de julio? ¿Hay certeza de que el ganador va a ser el ganador? Porque también hay versiones de que en la mesa podrían tirar algún candidato por algún fallo jurídico, fiscalización, comprobación de gastos. ¿Hay certeza en ese sentido? Déjame arrancar de aquí a la jornada, porque creo que aquí, ahora sí que la secuencia en que el primero el INE actúa aquí a la jornada y luego el tribunal revisa, creo que tiene también lógica. Mira, yo creo que tenemos unos días por delante muy importantes, lo decía hace un rato, para lograr explicar y transmitir, lograr que haya una asimilación de lo que hemos venido llamando la cadena de confianza. Es decir, nuestro propio sistema electoral tiene una serie de blindajes, de eslabones, para utilizar la metáfora de la cadena, que te impiden pasar al sucesivo si no se ha cerrado el eslabón anterior. Y tienen un propósito específico. Creo que estos son días muy importantes para pensar por qué quien cuenta los votos no son funcionarios designados de una vez y para muchos procesos electorales, como ocurre en Gran Bretaña o en otras democracias, sino que son ciudadanos sorteados que hasta hace unas semanas nadie sabía quiénes iban a ser, y que, por cierto, van a contar los votos en esta elección y no existe ninguna garantía que lo hagan en la siguiente. Como un mecanismo precisamente de que sean nuestros propios vecinos, o sea, gente que fue específicamente y aleatoriamente escogida para ser funcionario de casilla quien cuenta los votos. Creo que son tiempos para contar que tenemos el mejor padrón electoral de la historia, y a pesar de que los partidos lo han auditado para intentar encontrar algún detalle, ¿no? Los márgenes, digámoslo así, de confiabilidad del padrón son inéditos. Hoy tenemos uno de los 5 mejores padrones electorales del mundo. Creo que son los momentos para contar cómo hemos venido, digámoslo así, construyendo los materiales electorales. Pues no es que hace unos días hicimos una vez una prueba, y mira que 3 días después sigo teniendo la marca, a pesar de que le pusimos, y está documentado pública, acetona, tiner, aguarrás, ¿no? Es más fácil que se te caiga el dedo a que se quite. Entonces, lo que quiero decir es que esto tenemos que explicarlo, porque sí partimos de una base de desconfianza que tenemos que revertir, y nosotros no podemos combatir, hablo por el INE, pero esto se extiende a los restos de los órganos electorales, no podemos combatir la desconfianza pidiendo un cheque en blanco, porque allá afuera, y con mucha justificación, la gente desconfía. Dicho eso, creo que hay que explicar, y creo que de nuestra actuación va a depender ir reconquistando esa propia confianza. Creo que hay que explicar como nunca antes el conteo rápido. Creo que hay que explicar por qué el conteo rápido que realiza el INE es el más grande y el más preciso de los que se van a realizar ese día. Creo que hay que explicar cómo funciona el PREP, que los ciudadanos tengan conciencia de que, insisto, el PREP refleja e incluso documenta con imágenes cada una de las actas, y por lo tanto recoge los datos que los propios ciudadanos escribieron de su puño y letra en esas actas, en las casillas. Es decir, creo que hay que explicar. Las autoridades electorales, para revertir la confianza, tenemos que tener una vocación, asumir y tener una vocación pedagógica que sea lo más efectiva posible. Porque, como se decía en el pasado, la confianza se construye paso a paso, poco a poco, es muy difícil, y los avances se miden en micras. La desconfianza ocurre de golpe y los retrocesos se miden en kilómetros.
Y estamos en un proceso de construcción de la confianza. No podemos pedir cheques en blanco, tenemos que ser escrutados y a partir de nuestras decisiones ir construyendo esa base de confianza. Tenemos también una ventana de oportunidad en esta elección. Tenemos que hacer, y tenemos la misión de hacer de esta elección, aquella en la que recuperamos la confianza que se perdió en los procesos anteriores. ¿Hay posibilidad de hacer fraude? Mi respuesta es, si por fraude entiendes una manipulación masiva de la voluntad de los ciudadanos plasmada en las urnas, la respuesta es no, pero no podemos pedir que me crean como cabeza de un órgano electoral, ¿no? En mi dicho. Tenemos que probar que eso es lo que realmente ocurre en la realidad, ¿no? A ver, yo no veo desde la perspectiva del Tribunal Electoral, y ratificaría lo que acaba de decir Lorenzo, posibilidad alguna en este momento de un fraude que se esté llevando a cabo en este proceso electoral. Estamos todavía resolviendo, hay procedimientos sancionadores de quejas que se han presentado ante el INE, también algunas de temas locales, pero hasta ahorita de lo que hemos estado resolviendo no hay indicios que nos lleven a pensar que se está preparando el fraude. Y yo creo que aquí sí mandar ese mensaje al que hace referencia Lorenzo, de que la confianza la tenemos que construir entre todos. Ciertamente nosotros como instituciones con nuestras actuaciones, definitivamente, pero también con un parte de responsabilidad y de madurez de la ciudadanía, de no traer en sistemático esa cultura de la desconfianza, sino decir puede ser que opere, y finalmente su responsabilidad de la ciudadanía es salir a votar de manera libre. O sea, qué mejor manera de hacer frente a un temor de un fraude que, por una parte, salgamos masivamente a votar. Segundo, confiar en los vecinos, que son los que están llevando el orden dentro de la casilla y que van a contar los votos. Y se dará una tendencia el mismo domingo en la noche por parte del Instituto Nacional Electoral. En cuanto a la segunda pregunta, que era un poco esa inquietud de que se pudiese bajar al candidato que más votos obtuvo. A eso va la pregunta. A ver, hay causas de nulidad de elección, pero el constituyente las puso claramente en la norma constitucional, y son 3. Un rebase de tope de gastos de campaña mayor a 5%, con una diferencia menor entre el primer y segundo lugar al 5%. Compra de tiempo en radio y televisión. Y 3, utilización de recursos ilícitos. Primero, tienen que ser demostradas estas causas. La primera es fácil, hay un dictamen, la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral, que dice gastaron tanto, rebasaron, pero que está sujeto a revisión si lo piden los partidos políticos por el tribunal, y en su caso decir si rebasaron o no rebasaron, porque esto tiene que quitarse, en fin, restarse. Cuando hablamos de nulidad de elección, estamos hablando de un tema sumamente serio para la democracia. Es anular una elección, desde mi punto de vista, quiere decir que la democracia falló. No funcionó. Eso es lo que estamos diciendo. Ya lo hemos visto en algunos estados. Lo hemos visto en algunos estados. Se han anulado elecciones de gobernadores, se han anulado elecciones de diputado federal, de, bueno, presidentes municipales, no se diga, congresos locales. Pero es el fracaso de la democracia. O sea, se llega a la nulidad de una elección cuando realmente las causas están debidamente acreditadas dentro del expediente. Citaría una elección del año pasado, simplemente Coahuila, en la que tuvimos actores que venían y diciendo es que hay un estudio de la Universidad de Austin, los Zetas intervinieron en la elección. Demuestren, o sea, para poder anular cientos y miles y millones de votos, se tiene que probar una causa de nulidad. El rebase de tope de gastos de campaña tendrá que ser, suponiendo que lo haya, además porque estamos en meras suposiciones, suponiendo que lo haya,
tendremos que ver si realmente fue determinante el rebase en tope de gastos de campaña. Ya hemos estado construyendo algunos criterios justamente de qué rebase es el que puede llegar a ser determinante. Entonces, ante una inquietud, una fantasía que puede haber de que el tribunal llegase a bajar a un candidato, es algo muy remoto que hoy por hoy ni está ni en la mente del tribunal ni en la mente del INE, me imagino, a través de la fiscalización, y creo que esto forma parte justamente de la responsabilidad de las autoridades que tienen a cargo la paz social y el futuro. Digamos, hasta ahora no han visto, digamos, el abuso, ¿no? De parte de algún actor que los pudiera llevar a pensar eso. ¿No han visto eso ustedes? No. Y la pregunta sería, ¿harían ustedes un llamado a gobiernos, ¿no? A candidatos, a partidos, a que no tengan la tentación de caer en esos abusos? Yo creo que este tipo de llamados siempre están ahí presentes bajo una premisa. Tenemos un sistema que por su diseño estimula la impugnación. La litigiosidad es parte característica de nuestro sistema. Por eso el Tribunal Electoral, por cierto, es tan exigido. Hay países, yo no estoy diciendo que tengamos que seguir esos modelos, en donde impugnar tiene incluso un costo económico. En Estados Unidos lo supimos con la última elección presidencial. Si Hillary Clinton quería impugnar la validez de la elección, tenía que apostar una fianza de $20 millones. Yo no estoy diciendo que esa sea la ruta que tengamos que seguir, sin lugar a dudas. Pero estamos nosotros en un extremo en el que hasta la integración de las comisiones del INE, que es cómo nos distribuimos el trabajo, los consejeros, es impugnado ante el tribunal. Es decir, los estímulos para impugnar son altísimos. Por cierto, lo cual me lleva a una reflexión complementaria a lo que se venía diciendo, si me permiten. El número de impugnaciones, porque preguntaban cómo va el proceso, están viendo que hay... Miren, no es definitivo, evidentemente, pero es un elemento, un indicador interesante y objetivo, son cifras. Desde que arrancó este proceso electoral, en septiembre del año pasado, hemos recibido solamente 30 quejas relativas a presuntas violaciones de parte de servidores públicos del artículo 134. Es decir, que tienen que ver con romper con el principio de imparcialidad en la actuación o bien en el uso de los recursos que un servidor público tiene a su disposición. 30. Son muy pocas si se compara con lo que ha venido para ocurriendo. el mundo que se va a elegir, ¿no? Estamos a 2 semanas de que prácticamente que terminen las campañas electorales. Ya estamos, digamos, en la última sexta parte, para decirlo de alguna manera, de los 3 meses de campaña. Y hemos recibido hasta el momento solo 4 quejas por presunto uso de programas sociales con fines electorales. Hace un año, a pesar de que eran elecciones locales, había muchísimas más. Y tenemos solo 2 quejas hasta el momento, y no estoy invocando al diablo para que esto cambie en las próximas semanas, pero tenemos, son datos hasta ahora, solo 2 quejas por presunto uso de estas tarjetas que son, digamos, que prometen dádivas a cambio de un determinado resultado electoral. Lo que quiero decir es que el grado de impugnación ha sido muy bajo en esta elección y creo que ese es un indicador de cómo, digamos, la elección está transcurriendo por buen cauce. Y un dato adicional, perdón, el complemento a propósito de tu pregunta sobre si hay fraude o no. Miren, creo que hay un dato que hay que poner sobre la mesa, sobre el que no se ha bordado mucho y me parece que a mí, por lo menos, es muy revelador. En los últimos 3 años, 2015, 2016, 2017, hemos tenido en este periodo el índice de alternancia por la vía de las elecciones más alto de la historia del país. Nunca en un periodo de 3 años había habido tantos cambios de ganador en las urnas de una elección a otra. Y no hay ningún partido político que haya sido exclusivo beneficiario de esa alternancia. Y no estoy diciendo, por supuesto, de que la democracia depende de la cantidad de alternancia que hay en las urnas. Lo que hace democrático un sistema político es que exista la posibilidad real, si así lo deciden los electores, de que haya alternancia. Si hay o no alternancia lo deciden, insisto, con el voto libre las y los ciudadanos. Pero el hecho de que hayamos tenido este índice tan grande de alternancia, insisto, y sin un beneficiario específico, habla
desde mi punto de vista, de que más allá de que en algunos de esos estados en donde ha habido elecciones se han comprobado desvíos de recursos públicos para tratar de incidir en el voto de las y los ciudadanos, cuando los ciudadanos salen y votan libre, su voto cuenta y es determinante. Y yo creo que esa es la mejor reflexión a unas semanas de emitir, como nunca antes, una votación tan grande como la que vamos a tener. Sí, son datos duros, ¿no? Que reflejan una realidad, ¿no? Claro. Así es. Entonces, el 1 de julio después no se suelta el tigre. Sí, sale no la gente. Los tigres. Solo en el zoológico. Digamos que hemos construido un sistema electoral que nos ha permitido domar y encauzar por la vía pacífica pues las diferencias, la pluralidad, la diversidad ideológica y política que existe en el país. Y yo creo que tenemos una oportunidad única para poder refrendarlo. Yo creo que este 1 de julio tendremos una gran fiesta cívica, estaremos muy atentos en nuestras responsabilidades para que ello ocurra y creo que es una gran oportunidad, repito, para refrendar y reconstruir nuestra confianza en la democracia. A mí me gusta decir, perdón que lo plantee de esta manera, que pensar en una elección implica no solamente pensar en la jornada electoral, implica pensar en el día después. Los grandes problemas del país de pobreza, desigualdad, inseguridad, corrupción, impunidad, van a estar allí, desafortunadamente, el 2 de julio. El 2 de julio volveremos a nuestras rutinas, va a abrir la bolsa de valores, van a abrir los centros de trabajo, las familias seguirán, digamos, con sus rutinas cotidianas y creo que nos toca a todos responsablemente cuidar el día después. Hagamos del 1 de julio, digo yo, una fiesta cívica, pero asumamos responsablemente autoridades electorales en primera instancia, pero también partidos políticos y candidatos, también medios de comunicación de los que depende que la información para el voto libre fluya y que sea información cierta, verificada. Los gobiernos, a partir del cumplimiento de su imparcialidad, la imparcialidad de su actuación, y pues la misma sociedad, desde empresarios hasta organizaciones de defensa del voto y demás, de observación. Si cumplimos todos con nuestra responsabilidad, si cuidamos la casa común que es nuestro país y que tendrá los problemas que decía que hoy tenemos el día después de la elección, pues creo que haremos de esta elección no un momento traumático de la vida de nuestra sociedad, sino por el contrario, un momento en el que consolidemos la democracia, ¿no? Digamos, tenemos elementos para que haya fiesta. Sí, y yo creo que hay que, lo que hay que decir de manera muy, muy amplia es que el poder para que sea una fiesta, el poder para que no haya fraude, lo tienen los ciudadanos. Así es. O sea, yendo a votar el domingo 1 de julio es la mejor manera de expresar el enojo, de expresar la felicidad, de expresar el acuerdo, el desacuerdo. O sea, es realmente en ese acto de ir a poner una boleta adentro de una urna. Y ese acto tiene una fuerza enorme en contra de toda posibilidad de fraude. Finalmente, ahí está el voto. Y he sido un ciudadano vigilante durante el proceso electoral. Se han llegado a buscarme por algún tema. He sido vigilante con todas las facilidades y las facultades de poder denunciar en su caso. Entonces, me parece muy importante la fuerza del voto. La fuerza del voto de cada una y cada uno de los ciudadanos y que además este voto se lleve dentro de una cultura de orden, es decir, acorde como lo que dice la ley, en una cultura de paz y en una cultura de libertad. Creo que es fundamental y esa va a ser la fuerza de esta gran elección en la que el ciudadano va a tener 6 posibilidades de manifestar quién quiere que tome las decisiones en su nombre. Claro. Por último, más preguntar, si ustedes pareciera que cada gran elección queremos hacer una nueva gran reforma electoral, ¿ustedes verían que nos encaminaríamos a otra gran reforma electoral después de este proceso o salvo los ajustes normales que se tienen que hacer siempre a la ley? Creo que necesitará ajustes, o sea, toda ley es perfectible por definición. Y yo el único voto que haría, porque eso ya es del ámbito de quienes resulten electos legisladores, es escuchar a quienes son encargados de aplicar y de interpretar la ley. Finalmente tenemos esa experiencia de que es
en qué se puede mejorar la ley, en qué hay que eliminarla. Creo que sería, en cuanto a titular del Tribunal Electoral, lo único que diría es: escuchen a quienes conocen esta maniabilidad de la ley. Yo coincido. Y diría lo siguiente. Tenemos una ley electoral, la derivada de la reforma 2014, muy compleja, difícil de instrumentar, difícil de interpretar, pero no es la primera vez que estamos aplicándola. Es decir, de hecho, estas elecciones van a implicar el cierre del primer ciclo de vida, déjeme llamarlo así, de esta reforma electoral. Después de estas elecciones, salvo la elección de la gobernatura de Baja California, que se elegirá en el 2019, todos los demás cargos electivos del país habrán sido elegidos con estas reglas. Y a lo largo de los años hemos venido adecuándolas, ajustándolas, emitiendo reglamentos, lineamientos, criterios de interpretación para volverlas operativas. Y sin medias tintas. Vamos a una elección compleja, con una normatividad compleja, sí, pero adecuada para poder enfrentar este desafío. Es decir, la elección no va a tener un problema en la ley. ¿Esa ley es perfectible, como lo decía Janine? Sin duda. Y de hecho, pues creo que hemos venido realizando tanto el tribunal como el INE ya un listado importante de lo que valdría la pena corregir. Pero, digamos, hoy la ley no es un elemento de incertidumbre de esta elección. Aunque necesite cirugía mayor. Y yo creo que vale la pena, que dejemos las reformas electorales, que siempre serán necesarias, en paz, al menos en su centralidad. Porque creo que los problemas del país no están ya en lo electoral, están en otros lados. ¿Será pertinente revisarlas? Sí. Ojalá, previa escucha de quienes tenemos algo que decir respecto de la ley, porque la aplicamos y la interpretamos. Pero eso será un asunto, ojalá se haga de manera mesurada y pausada. La última reforma no tuvo una gran discusión aparejada, fue una reforma que se dio de manera muy rápida, muy precipitada incluso. Pero creo que nos toca a nosotros, después de la elección, promover, insisto, una discusión sobre cuáles son las cosas que habría que ajustar, ¿no? Claro. Yo creo que finalmente, si logramos construir esta confianza de todos hacia todos, lo que sí podría hacerse es regular un poco menos. Desregular, coincido. Desregular, dejar que fluya un poco la libertad en los actuares de los actores políticos, bajaríamos el nivel de judicialización y fortaleceríamos la confianza. Que esa es una paradoja, perdón, es que abriste un punto, Janine, importantísimo. Nosotros, a lo largo de 30 años prácticamente, hemos querido regular todo para inyectar, en teoría, más certeza. Lo que nos ha pasado es exactamente lo contrario. Tenemos un sistema hiperregulado. Algún colega del Consejo General dice que tenemos un sistema barroco, y coincido. Es más, creo que es hasta churrigueresco, porque es un barroco recargado. O sea, regresamos casi y eso, 300 siglos. lejos de inyectar más certidumbre, ha provocado más litigiosidad, porque hay que interpretar muchísimo más. Cuando tú tienes regulado o pretendes regular hasta la última hipótesis, siempre habrá algo que no está, y entonces, digámoslo así, haces o entras en una especie de camino de nunca, ¿no? Jamás. Entonces, de siempre habrá algo. Entonces, yo creo que la desregulación, coincido con Janine, ojalá sea la ruta sobre la que las futuras reformas electorales transitan. Pero eso lo decidirá el legislador, ¿no? Exactamente. Pues yo la verdad es que sí les quisiera pedir un mensaje, ambos, que dieran a la gente. ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a la gente para la elección? Bueno, yo lo primero que diría es que las condiciones están dadas para que el 1 de julio tengamos una enorme fiesta democrática. Las autoridades electorales estamos listas, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, para cumplir con nuestro deber de vigilancia y de, para decirlo coloquialmente, de poner la mesa. Le toca a las y los ciudadanos asumir el rol que juegan en democracia, es decir, el rol de decidir cada uno de nosotros en libertad, en igualdad, nuestra capacidad de decidir nuestro futuro político, y responsablemente apostar por una elección que implique una recreación de la democracia, una recreación de nuestra pluralidad y un asentamiento de una apuesta, es así, histórica, que desde hace 30 años como país, como sociedad hemos venido haciendo, para que las elecciones sean el cauce en donde nuestra pluralidad,
nuestras diferencias transitan, se resuelven, pero sobre todo se plantean hacia el futuro en paz. Pues yo lo que diría, apoyando totalmente lo que acaba de decir Lorenzo, es una confianza total. Las dos instituciones federales y por ende las locales, el instituto, el tribunal, estamos listos, estamos preparados para resolver, hacer frente a lo que viene. Se va a llevar a cabo esta gran elección en todos los estados a nivel federal, sin sospechas, sin dudas, sin suspicacia. Y lo que será fundamental es que cada una y cada uno asumamos nuestro papel, salgamos a votar en orden, en paz y sobre todo de manera libre. Va a ser una ocasión única hasta dentro de 6 años, por lo que es la presidencial, de decidir quién va a gobernar, quién va a tomar las decisiones. Entonces, salir a votar, ejercer este derecho de decisión que tienen todos los ciudadanos, y las instituciones estaremos velando para que lo puedan hacer y que tenga el valor que tiene que tener. Muy bien, pues agradecerles obviamente a los dos cabezas, ¿no? Al consejero presidente, a la magistrada presidenta del tribunal, que nos hayan acompañado en esta entrevista. Ricardo, pues agradecerles, ¿verdad?, que nos hayan dado su punto de vista y que nos hayan mostrado que las dos instituciones están juntas y no a gritos sombrerazos en este proceso electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también para los que nos están viendo. Nos vemos en la próxima. Soy Jorge Ramos, Ricardo Gómez. Nos vemos en la próxima. Gracias.